Vamos a saludar con nuestro primer invitado, Carlita. Vamos a saludar con el doctor Allen Berbera, que ya está conectado aquí en la señal de Ecuador en directa. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Por supuesto que sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Bueno, Fuerte y antes de claro. iniciar esta entrevista, brindarle nuestra solidaridad y apoyo, como decía yo, cada vez que pueden, tratan de meterle mano a la institucionalidad de las entidades públicas y tratan de hacer caso omiso al clamor ciudadano, porque sin duda alguna todo este show que han hecho viene en base no de lo que Allen Berbera quiere, ni de lo que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana quieran o hayan querido, sino de una petición ciudadana a la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se debe, que parece que no lo entienden de esta forma. Pero, doctor, ¿qué argumenta la Corte Constitucional? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué direccionado? Porque, bueno, la destitución es solamente para Allen Berbera. ¿Por qué? ¿Por ser Allen Berbera? ¿O qué es lo que hay ahí? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Carla, Jaime. Qué gusto siempre poder conversar con ustedes, con toda la ciudadanía que nos ve. Sobre todo, y es una respuesta sencilla, es la pregunta tan directa, ninguno, ¿no? No existe ningún argumento jurídico o un argumento constitucional más que una decisión política. En eso tenemos que estar clarísimos, que la ciudadanía conozca, ¿no? Que la destitución a la cual se me ha sometido de forma ilegal por parte de la Corte Constitucional es una decisión política. A mí me eligió el pueblo en las urnas y el pueblo es el que debe sacarme, ¿no? Es sencillo, no hay que ser tan técnicos para comprender que la decisión política que se hace en el voto a elecciones de autoridades, en este caso populares, no puede pues la Corte Constitucional de un plumazo bajarse la decisión del pueblo, la decisión ciudadana. Esa no es su competencia. No, segundo, en este caso, no se trata pues la destitución por un tema de corrupción, porque incumplimos alguna ley o algún ordenamiento jurídico. No, sencillamente, y esto que lo comprende la ciudadanía, de esos 9 jueces, 6 se inventaron una sentencia en el año 2019, lo que los beneficia directamente a esos jueces. Y ahora ellos mismos crean un supuesto proceso en el cual ellos se inventan una sanción o se inventan supuestamente la existencia de una sanción para una autoridad electa. Esto no se ha visto ni siquiera en las dictaduras más terribles de países hermanos como Argentina, Chile. Y en el Ecuador, ni siquiera en la dictadura previa a la última república, hasta ahora, en estos 40 años, nunca ha existido una siquiera antecedente similar a la actuación nefasta, completamente vergonzosa, ¿no? De la Corte Inconstitucional esta que tenemos. Entonces es gravísimo lo que ha ocurrido. Es como que una madre mate un hijo, ¿no? Quienes deben ser guardianes de la Constitución, de la democracia, quienes deben ser guardianes de la protección de los derechos fundamentales, son sus actuales vacunadores, sus actuales asesinos, ¿no? Porque la sentencia, disculpen por dirigirme con estos términos gravísimos, pero si usted lee la sentencia, no solo que me destituyen a mí, que ya es absurdo, ¿no? Destituyen al coordinador jurídico, que es una persona contratada, que no es de elección popular. Y de ahí dice, ¿no?, que a la ciudadanía también está restringida en sus derechos de poder generar actos de fiscalización. Es decir, pone una guillotina encima de los ciudadanos y dice, cuidado, cualquier ciudadano ose en querer tocar a los jueces dioses del Olimpo, ¿no? Porque eso es lo que va a ocurrir. No, nadie de aquí en adelante puede, y lo dice el numeral 10 de la resolución, ¿no?, que es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y servidores públicos. ¿Y qué es lo más grave? ¿Qué pasa si mañana entre 10 estudiantes quieren hacer una conferencia para analizar
al transitorio, al Trujillato. Lo van a meter presos entonces. ¿Cuál es la sanción? Si ni siquiera nos dicen cuál es la infracción. Entonces es sumamente grave lo que ha ocurrido y en algún momento cuando vuelva el Estado de Derecho, pues tendremos que analizar todas estas actuaciones atroces, ¿no? En este caso, que provienen del más alto tribunal del Estado. Ahora, este inicio de una posible investigación que ni siquiera se dio, o revisión, porque no se dio, vino de un colectivo ciudadano. O sea, significa que no nos podemos organizar, no podemos pedir que se revise ni que se fiscalice nada, porque le puede costar la cabeza a cualquiera de los consejeros o a cualquier persona que simplemente quiera hacer algún tipo de investigación o quiera obtener información. Pero esto también tiene a un personaje que no entiendo y el Ecuador no entiende cuál es la corona que tiene, ¿no? Quisiéramos saber qué es lo que tiene, que es la fiscal general, ¿no? Exactamente. ¿Qué poderes político? Yo me pregunto qué es lo que sabe, qué es lo que esconde, qué es lo que les esconde al resto, ¿no? Para que tenga tanto poder y tanta presión. ¿Cree que había una presión directa de parte de la fiscal general? Y lo digo porque, bueno, pues ella fue la primera en pronunciarse en esta situación, en contra de efectivamente y directamente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, no solo hubo una presión, hubo una orden, pues todos recordamos cómo de forma vergonzosa la fiscal general va y ordenó a la Corte Constitucional mi destitución. Entonces, eso no es que lo estamos, ni siquiera está escondido. Revisamos el video de la audiencia y drásticamente ordenó. O sea, fue y les pateó el perro y les dijo, ustedes tienen que hacer esto. Y es grave, insisto, que quienes deben ser guardianes de los derechos fundamentales se presten para estas extorsiones. La sentencia también dice que queda aperturada pues la fase de seguimiento. Es decir, los actuales consejeros no pueden hacer nada, ninguna denuncia por actos de corrupción en contra de la fiscal, en contra de las autoridades electas por el Trujillato. Porque eso es lo más, y la ciudadanía comprenda, ¿no? Que esto es lo más anecdótico y fatal para el país. Que los dos supuestos por los cuales se hace el seguimiento, primero por una denuncia de tráfico de influencias, que nada tiene que ver con la designación 10/20 de la fiscal general del Estado. O sea, sus notas, las malas notas que sacó, las impericias que cometió, eso no lo revisamos nosotros como Consejo de Participación. Lo que se hizo fue poner una denuncia por un supuesto tráfico de influencias, porque resulta que a quien le copiaron, supuestamente, trabaja en la fiscalía, le subieron el sueldo y le subieron el estatus. Entonces eso se llama tráfico de influencias. Hechos que se cometieron en el 2020, presuntamente, no en el 2019, que fue electa la fiscal general del Estado. Entonces nada tiene que ver lo uno con lo otro. Y segundo, como usted muy bien lo dice, Carla, la veeduría fue ciudadana. Son ciudadanos que quisieron hacer una veeduría, que el Consejo les dijo que no al principio, después por una orden judicial nos obligan a hacerlo, y no es que yo puedo decir esto cumplo y esto no cumplo. No tengo que cumplir todas las órdenes judiciales. Entonces es gravísimo porque ni siquiera había argumentos. Hay un principio de legalidad básico que es para tener sanción tiene que existir previamente la infracción. En este caso no existía. No existe ninguna orden, ley, código que diga esto, y la sentencia interpretativa no decía pues tampoco que la ciudadanía no tiene derecho a fiscalización y que la fiscal general del Estado tiene vela y corona y que es intocable respecto de los presuntos actos de corrupción que pueda generar, ojo, porque insisto, mañana, digamos, en la Asamblea Nacional le sigue un juicio político, ¿qué van a hacer? Van a destituir también a toda la Asamblea Nacional por justamente actos de corrupción o presuntos incumplimientos de la propia fiscal. Mañana la presidenta de la República va a venir y genera un acto de veeduría respecto del transitorio. ¿Qué va a ocurrir? También van a destituir a la presidenta de la República. Entonces, estas actuaciones, claro, en el Consejo, por el nivel de representación y de conocimiento, pese a que lo pudimos elevar en algo, no llama tanto la atención, pero eso es lo que va a ocurrir. O sea, ellos
tienen en este momento de rehén al Estado. ¿Por qué? Porque pueden inventarse que existe cualquier incumplimiento en cualquier caso y van a defenestrar a cualquiera de las autoridades de elección popular. Entonces, esto es lo gravísimo para la democracia. O sea, el Ecuador tiene que levantarse, tiene que comprender que nos están quitando nuestros derechos. Primero la paz, la seguridad, después con estado de emergencia, que lo que hacía era encerrarnos en nuestras casas. Ahora la Corte Constitucional, ¿qué dice? Que no podemos opinar, que no existe, que el cumplimiento del dictamen es para los ciudadanos y todos los servidores públicos. Y expresamente que el incumplimiento acarreará responsabilidades conforme a la Constitución y la ley. Es decir, la Corte Constitucional se declara el primer gran dictador en el Estado y amenaza a 17 millones de ecuatorianos. Decirle, oigan, ustedes no pueden revisar nada del transitorio, nada de la designación, peor aún, osar tocar a la fiscal general del Estado. Es tan grave que la propia sentencia dice que se archiven, imagínense, todas las denuncias, investigaciones que en este momento se estaban tramitando en el Consejo de Participación, ordena su archivo. ¿Qué tiene, por Dios, ver la designación, los exámenes 10/20 y todo lo que se realizó con los presuntos delitos que la fiscal pueda cometer? Entonces, se ordena el archivo de todas las investigaciones, se ordena el archivo de cualquier acto o solicitud de ciudadanía. Entonces, es gravísimo, ¿no? Es una limitante que va a generar, evidentemente, de aquí a la posteridad, se requiere un cambio urgente, se requiere una constituyente, una consulta popular que defenestra esta Corte Constitucional y que se imponga no a dedo, que se imponga a través de un concurso ciudadano, un concurso transparente. Porque recuerden que de los actuales, 6 fueron escogidos por el Trujillato y sus secuaces. Entonces es imperativo en este momento, ya que tenemos al máximo organismo del país que se presta para estas extorsiones. Imagínense cómo va a estar el pueblo llano, cómo está la justicia ordinaria, cuando desde arriba extorsionan y generan esta limitante a una de las funciones del Estado. Doctor, esta es una especie tal vez como de dictadura desde el máximo organismo constitucional y están elevando a los altares a Julio César Trujillo con esto. Sí, es terrible porque todo, a ver, y esto, ojo, no son hechos subjetivos, ¿no? Teníamos hasta el 2019 el segundo país más seguro de América. Teníamos instituciones que eran respetadas a nivel nacional e internacional, el propio Consejo. Ahora tenemos, solo los últimos 2 años, tenemos 12.000 muertes violentas. ¿Dónde están las 12.000 sentencias? ¿Cómo es posible que se pretenda proteger de forma tan irresponsable a la fiscal general del Estado, cuando se ha dedicado este tiempo a hacer persecuciones políticas, a inventarse influjos psíquicos? Ahora, en este caso, a mí personalmente, a influir en la Corte Constitucional para que me sentencien por intenciones, porque dicen que yo tuve la intención de. Entonces, es una barbaridad lo que está ocurriendo. O sea, el país y la violencia en que vivimos es producto directo del desgaste institucional que nació con el Trujillato. Todas las instituciones están representadas. ¿Perdón? Doctor, ¿qué artículo de la ley interpretan ellos que se puede sancionar por intenciones? Ninguno, imagínense, es lo más grave. Citan, y esto que lo entienda la ciudadanía, la fase de seguimiento no es un juicio. La fase de seguimiento establece de qué manera se ha cumplido o incumplido una sentencia. En este caso, un dictamen encima. Lo lógico era de que en este caso, si se determinó incumplimiento, que digan cuál, pues, y se daba un plazo para cumplir. Si una vez iniciado, porque para eso se llama juicio de incumplimiento de sentencias. Entonces, en este caso, se adelantaron, violaron su propio procedimiento y lo que correspondía era, decir si incumplimos, se da un plazo para el cumplimiento y si no se cumple, se sanciona.
como lo hicieron en la vez pasada que votaron a los 7 consejeros. Entonces, en este caso, es más absurdo todavía, porque no hay legislación, no hay ley aplicable, que la ciudadanía lo comprenda. Estos señores puestos a dedo se inventaron una sentencia para tapar todos los actos atroces del Trujillato. Y ahora con esa sentencia se protegen y evitan que la ciudadanía pueda revisar esos actos. Ya no el Consejo de Participación, que tiene autotutela. Es decir, la ciudadanía también ahora cubre y la amenazan. En el punto 10, la página 56 de la sentencia, dice: cuidado, ciudadanía, porque si ustedes también revisan, van a tener o acarreará responsabilidades. ¿Cuáles? Si en la ley, o sea, se van a inventar un delito ahora, que van a poner en el Código Penal, prohibido a la ciudadanía conversar sobre el Trujillato. O sea, llegamos a ese absurdo, y para eso se han prestado estos disque jueces, pseudo jueces de esta Corte Inconstitucional. Recuerden, la Corte Constitucional fue decidida a dedo, ¿verdad?, después del 2018, cuando no tenía capacidad el transitorio de ni proponer, ni de destituir, ni en este caso seleccionar a esta Corte. Aún así, hemos respetado siempre sus designios y sentencias, pero lo que ha pasado es gravísimo, y mucho más cuando teníamos un Consejo de Participación que estaba funcionando. Habíamos hecho por fin control social, se estaba generando participación, se había avanzado en los concursos, en las denuncias de corrupción. Entonces también observar esto, ¿no? Este acto político, este crimen político, no de solo destituirme a mí, ¿a cuenta de qué? Y lo más grave, destituyen a un funcionario, un abogado contratado, y ponen la guillotina encima de todo el Consejo, de todos los funcionarios y de 17 millones de ecuatorianos. Estamos con una guillotina en la cabeza, puesta por la Corte Inconstitucional, que nos prohíbe en este caso actos de fiscalización. Doctor, ¿esto no es una especie de odio político de parte de la Corte Constitucional? Sí, por supuesto. Es una clara, es un direccionamiento específico. No hay, y en eso entendería cualquier ¿Cuál es el abogado delito honesto. desde su punto de vista, cuál es el delito para los integrantes de la Corte Constitucional que usted podría haber cometido? Tal vez haber sido amigo del expresidente Correa. Ni siquiera eso. Yo creo que no ser obsecuente con sus designios, ¿no? Se creen que son jueces, dioses del Olimpo, que pueden atacar a la ciudadanía, y en eso estoy contento, porque me destituyen por mis convicciones, me destituyen por trabajar junto a la ciudadanía, nos destituyen por haber hecho concursos. Imagínense, esto también es gravísimo, ¿no? Porque la decisión la toman de forma preelectoral, a una semana de que tengamos una presidenta nueva. De ahí, además de eso, que es lo más grave, cuando estamos avanzando en el concurso de Contralor. Y recuerden que cuando el concurso, nosotros siempre defendimos la legalidad del concurso, indistintamente quién vaya supuestamente adelante o atrás en el concurso. Pero ¿qué ocurrió? Ahorita se han inventado de que supuestamente uno de los candidatos que trabaja en la Fiscalía, eso no se ha dicho, este señor que se ha autoproclamado Contralor General del Estado, y que ahora aplauden que el concurso lo máximo funciona bien y demás, trabaja para la Fiscal General del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que exista ese tipo de conflictos de intereses cuando claramente el concurso se decían que eran otros los favoritos, prácticamente querían destituir a todo el Consejo y que inicie de cero? Ahora que, insisto, no es que ha ganado, hay que ver las recalificaciones, no hay ningún ganador todavía, que supuestamente es favorable para un empleado de la Fiscal General del Estado, ahí algunos medios de prensa y todos los cachiporreros, ahí sí, decir que está bien hecho el concurso, y ante la posibilidad de que ellos no obtengan a su contralor a dedo, defenestren al presidente del Consejo de Participación. Entonces es grave, no es al azar. Lo que está ocurriendo es toda la maquinaria estatal, ¿verdad?, para defenestrar a las autoridades
que no sean obsecuentes a ellos, sobre todo ante el riesgo que significa que Luisa González sea presidenta para estos corruptos, ¿no? Para este poder que ha estado durante 5 años haciendo pedazos al país. ¿Qué están haciendo? Quieren sacar al Consejo de la Judicatura, tienen a la Corte Nacional, tienen a la Fiscalía, quieren defenestrar al Consejo de Participación. Es decir, como saben que hay la posibilidad grande de que Luisa González gane, ¿verdad?, de tener una presidenta, pues quieren cooptar el resto de instituciones para no generar gobernabilidad. Sin duda alguna, y terminar con lo poquito que puede quedar de institucionalidad en este país. Doctor, ¿usted va a seguir alguna acción legal? ¿Qué posición va a tomar el doctor Allen Berbera? Estoy segura que va a seguir trabajando por este país y por la ciudadanía desde cualquier arista, estoy totalmente segura, pero desde este punto de vista y en esta situación, ¿usted va a tomar alguna acción legal o lo va a dejar ahí? No, sí, claro, es por responsabilidad tenemos que denunciar estos hechos a nivel internacional. ¿No? Hay una deuda histórica con el país y sobre las instituciones. Entonces, en estos días vamos a presentar los recursos horizontales ante la propia Corte que nos expliquen, pues, ¿no?, que en base a qué ley supuestamente tienen capacidad de destituir en fase de seguimiento. Segundo, ¿no?, que expliquen al país también hasta dónde llega este blindaje. O sea, si mañana estamos jugando naipes, tomándonos un café, no podemos opinar sobre el Trujillato y sus actos delincuenciales, o hasta dónde llega. Y de ahí, pues, los recursos internacionales que toman tiempo. Es una pena, ¿no?, porque el país siempre o habitualmente ha sido condenado, sentenciado por estos actos absurdos de destituciones. Y esta pues va a ser un acto de vergüenza internacional más para el Ecuador. Lo bueno es que a estos 6, ¿no?, que eran puestos a dedo, les quedan 4 años. Entonces más o menos es lo que se demoran los procesos internacionales y tendrán que responder al Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que pagar indemnizaciones, pero tendrán que repetir en contra de estos jueces inconstitucionales que, insisto, no por mí, lo mío es lo de menos. A mí, siempre lo dije, ¿no?, yo no vengo aquí a calentar el puesto ni a cuidar un puestito. Venimos a trabajar, a que nuestra impronta sea el trabajo, la construcción de confianza, el territorio que hemos hecho de forma maravillosa, poder conocer a mucha gente en el país, sus necesidades. Entonces, por supuesto, vamos a seguir trabajando más que nunca, con más convicción, más fuerza, más valor, para derrotar a esta tiranía implantada, nuestra dictadura, que busca aniquilar los sueños del Ecuador. Entonces, con más fuerza que nunca, con más valor, a seguir luchando. Esto recién comienza. El camino a la libertad recién ha iniciado y esta semana va a empezarse a hacer justicia, ¿no?, por toda la gente que sufre en el país. Y así se iniciará el camino para volver a tener un Ecuador, por lo menos de paz, ¿no?, y que vuelva a ser el milagro ecuatoriano, no el desastre y la violencia en que vivimos. Doctor, de ahora en adelante usted vuelve al libre ejercicio de la profesión. Sí, estamos, por supuesto, siempre es de lo que he vivido, también mucha experiencia también que hemos recogido en estos pocos meses, y a seguir luchando. Creo que cada ecuatoriano desde su trinchera, desde su trabajo, desde su hogar, puede cambiar la patria, ¿no? Entonces, más convencidos que nunca en ello, y estaré donde la historia determine que esté, siempre a favor del Ecuador, siempre del lado correcto de la historia, que es defender a la ciudadanía, no defender a estos poderes truchos implantados a la fuerza, odiadores, ¿no? Creo que el país está harto del odio, está harto del rompimiento de la Constitución y hay que trabajar por recuperarlo. Ayer entrevistábamos a Priscila Schettini y ella decía que las autoridades que han sido nombradas por el Trujillato incluso pueden matar y nadie las puede sancionar. Mire, llegamos a esa situación gravísima, ¿no? Porque ya le digo, uno de los fundamentos para la destitución es haber denunciado un tráfico de influencias de la fiscal general del Estado, un supuesto tráfico.
¿no? Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? Ya lo habían hecho antes, ojo, tenían una sentencia que evitaba los juicios de prevaricato en contra de los jueces. Ahora pues han aniquilado a la democracia y hay personas ya no de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Ahora hay los jueces, los dioses del Olimpo también, ¿no? que son intocables. Entonces, esto es grave y esperemos que cambie. Doctor, bueno, hay una nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, y bueno, como fue direccionado, obviamente la destitución no recayó en nadie más que de ninguno de los consejeros. ¿Cuál es su percepción sobre cómo se podría llevar ahora el Consejo de Participación Ciudadana? Y pregunto cuál es su percepción, porque lo que le conviene pues son simplemente tener personas que hagan oídos sordos de las situaciones o de las cosas que se presenten, ¿no? Y que se manejen en base a las conveniencias. ¿Cree que se pueda manejar así el Consejo de Participación Ciudadana o ya con su destitución sin duda alguna pues estará envuelto en la misma patraña pues de quienes no quieren que se transparente las cosas? Mire, hay algo gravísimo, que triunfó la mediocridad, ¿no? Y triunfó el abuso, triunfó la violencia, triunfó el desastre institucional. Quedan compañeros que son poetas, luchadores, con convicción. Pero hay otros que son unos mercenarios, ¿no? Y el primer conflicto grave es que muchos de estos irresponsables dijeron que querían bajarse el concurso de Contralor. De hecho, la propia autoproclamada vicepresidenta, ¿no? Esto también una ambición nunca antes vista, ¿no? Quizás en telenovelas de estas mexicanas, no sé. El mismo viernes, a la media hora, autoproclamarse presidenta, ¿no? Me parece una sinvergüencería terrible. Sin embargo, ya dijeron pues que querían bajarse el concurso, que en cuanto lleguen van a volver a todo a cero. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el autodenominado ganador, porque él solito, uno de los concursantes, ese autodenominado ya ganador, que es empleado de la Fiscal General del Estado, ¿qué van a hacer ahora? Pues, ojalá cumplan, tengan palabra y tiren abajo el concurso, aunque lo normal sería que se respeten, que se abran y se revisen los exámenes de forma manual para ver quién sacó la mejor nota. Entonces ese va a ser el primer gran dilema, ¿no? O tienen moralidad y convicción, o en este momento ceden a las presiones de la Fiscal General y a la guillotina de la Corte Inconstitucional, ¿no? De la Trujicorte. Entonces es un problema y un dilema sobre todo de convicción. O sea, o soy obsecuente para cuidar mi puestito, ¿no? Y que no me voten, o pues respondo al soberano, respondo a la decencia, respondo a la honestidad y al pueblo, ¿no? En dar autoridades que sean electas de forma transparente. Ese va a ser el primer gran dilema. Y de ahí, pues, la gente que ha ingresado ahí se van a comer vivos y esperemos que los compañeros con convicción resistan, ¿no? Porque es un camino de resistencia, ¿no? Y sobre todo de lucha a favor de la ciudadanía. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias y ya cuando regrese a Guayaquil nos vemos en vivo para poder seguir hablando y sobre todo luchando por el país. Muchísimas gracias. Lo estaremos esperando. Esa fue la entrevista con el doctor Allen Berbera, pues quien en este momento es expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.